Bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy nos visita el representante de los plataneros de Canarias. Está con nosotros el presidente de Asprocan, Francisco Rodríguez. Bienvenido, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Este 2010 que acabamos de dejar ha sido un año duro para ustedes. Sí, la verdad es que ha sido un año bastante duro, un año complicado, en lo que a la comercialización se refiere. En cuanto a producción, no. En cuanto a producción, no, porque ha sido un año en el que hemos cerrado con 432 millones de kilos. Hemos vendido 38 millones de kilos más en nuestro mercado tradicional que en el año 2009. También en el mercado interior, lo que es en Canarias, hemos vendido en torno a 40 millones de kilos, en torno a 6-7 millones de kilos más que en años anteriores. Y bueno, y después la parte negativa en lo que a la producción y comercialización de lo que estamos hablando es, pues, de esos 36 millones y medio que hemos inutilizado, que hemos tenido que dejar en Canarias porque no hemos podido comercializar. Ustedes hablan de picar. Nosotros hablamos de inutilizar, y es lo que figura en la normativa. ¿Qué es inutilizar exactamente, Pancho? Inutilizar es, bueno, pues, en un momento en que estamos viendo que tenemos un mercado saturado y que ese mercado no absorbe nada más que 7 millones de kilos, por ejemplo, semanales. Bueno, si vemos que hay un excedente en la marca de 2 millones de kilos, pues hay que proceder a la inutilización de esa fruta. Entonces esa fruta, que sigue el mismo proceso, se lleva a los empaquetados y se deja en los empaquetados previa comprobación por parte de los técnicos. El destino al final de esta inutilización, esta pica, como se llama vulgarmente, pues por un lado, en algunas ocasiones, pues colaboramos con entidades benéficas sin ánimo de lucro, y en otras ocasiones, en el peor de los casos, pues acaban los barrancos, y previo a eso pues también se utiliza como alimento para el ganado en algunas ocasiones. De esos 36,5 millones de kilos, ¿qué porcentaje ha podido acabar en los barrancos? Vamos a decirlo así, que es una forma gráfica. Hablamos de barrancos, estamos hablando de vertederos, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de eso en torno al el 95%, el destino ha sido ese, lamentablemente. Claro, si nosotros decimos 36 millones de kilos que han ido a parar, el 95% de esos 36 millones de kilos que han ido a parar a los vertederos, uno se pierde con la cifra, porque la cifra es tan brutal que uno se pierde. Pero para que nos hagamos una idea, en 2010 el consumo de plátano canario en el archipiélago fue de 40 millones de kilos. 40 millones de kilos. O sea que estamos hablando de una cantidad brutal de plátano. Estamos hablando de una cantidad importante, una cantidad importante. Y bueno, lo más importante de todo es que hay que ver que a pesar de toda esa situación hemos vendido 38 millones de kilos más en nuestro mercado peninsular, en nuestro mercado nacional. ¿Y qué tenemos que hacer para colocar esos 36 millones de kilos y que no vayan a los barrancos? Pues una de las cuestiones que hemos estado tratando de hacer desde hace ya algún tiempo, que yo creo que ahora en relación directa con el tema de la frutilogística, pues vamos a tener la oportunidad de tratar de colocar nuestro producto en nuevos mercados. Hablamos en este caso concretamente mercado alemán. Esa fue una de las negociaciones que tienen fresquitas, porque fue de la semana pasada en esa feria, que es la feria más importante de fruta del mundo, ¿no? La que se celebra en Alemania, en Berlín. Estamos hablando de más de 50.000 visitantes, más de 100.000 metros de exposición. Es un evento importantísimo. La fruta que no está en esa feria no existe. Prácticamente no existe, se puede decir así. ¿Y nosotros habíamos ido alguna vez con el plátano? Nosotros empezamos el año pasado y esta es la segunda ocasión que estamos en esta feria. ¿Y le interesa a los alemanes el plátano canario? Han mostrado mucho interés. Tenemos opciones de empezar ya con un camión con una entidad como es Escobana, que haremos en breve. Tenemos inclusive otras opciones que también hemos planteado de muestreo o de pruebas, digamos, a través de un palet, 2 palets, y en situaciones de ese tipo. Y tenemos otra opción importante, que es la de presentarnos ante un grupo, una cadena de supermercados que son del estilo un poco de Corte Inglés, y que ahí haríamos una presentación al estilo gourmet, con una caja de aproximadamente 2 kilos, con una manilla que se partiría prácticamente a la mitad. Iríamos ahí como si fuésemos un producto gourmet, una especie de exquisitez. Porque los alemanes consumen banana.
Los alemanes consumen banana, Chiquita es el máximo operador en ese mercado y vamos... Y uno le pone a un alemán la banana latinoamericana o de otro origen y le pone el plátano canario y el alemán sabe distinguir y sabe apreciar el producto canario. Sí, perfectamente. De ellos han mostrado ese gran interés puesto. Nosotros nos hemos llevado bastante cantidad de productos, ha habido oportunidades que lo degusten y bueno, ellos han dicho adelante, estamos dispuestos a probar y lo que no cabe la menor duda que tenemos nosotros también que hacer un buen trabajo. Un trabajo como el que fue en este caso, la muestra que llevamos. Y además de eso, tenemos que tener claro que tenemos continuidad. Y además que tenemos que saber no perder en ningún momento la identidad. Tenemos que saber marcar la diferencia y mantener esa diferencia en el transcurso del tiempo. Y ya digo, hay que llegar ahí, esta experiencia no puede ser una experiencia de un momento de aparecer y luego desaparecer, en absoluto, como ha sido en otras ocasiones. Entre otras cuestiones, tendríamos que mantener la producción al nivel que la tenemos ahora mismo, ¿no? Por supuesto, yo siempre entiendo que cuanto más producción tengamos y más seamos capaces de abrir los mercados, seguro que a la larga trataremos de ir imponiéndonos más en el mercado. Nosotros tenemos que ser capaces de colocar toda la fruta que tengamos, tenemos que ser capaces de colocarla en el resto de los mercados. ¿Cuántos kilos podríamos colocar en Alemania? Si esto sale bien, si esta operación sale bien. Ahí yo creo que en Alemania hay una buena ocasión para colocar entre 5 y 8 millones de kilos en el transcurso de un año, siempre y cuando las cosas se hagan bien y también las circunstancias sean las adecuadas. Hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista también, que estamos en un momento que nos beneficia la situación, en el sentido en que no hay bananas, están todos los mercados ausentes o con poca cantidad de este producto, y eso también nos da una opción importante. A introducirnos en este momento. Pero que tenemos que aprovechar. Esto es una oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas, porque si no las aprovechamos y no hacemos un buen trabajo, al final no acabaremos en este mercado. ¿Por qué no hay banana en estos momentos, Francisco Rodríguez? Bueno, pues no hay banana debido a las situaciones climatológicas adversas que han habido en más de uno de estos países. O sea, estamos hablando de un problema coyuntural que puede resolverse en unos meses. Que puede resolverse en un mes, probablemente puede resolverse. Pero este es el momento, hay que aprovecharlo ahora. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y detrás de esas oportunidades hay que ponerle cabeza, hay que estar en las ideas. Nosotros tenemos otra situación que nos beneficia bastante, y es que estamos hablando de una región que es visitada por muchísimos habitantes alemanes. O sea, tenemos ahora mismo aquí un campo en el que podemos nosotros tratar de trabajar nuestro producto, de que darlo a conocer y de que al final, además de dárselo a conocer, bien sea a través, como yo le decía el otro día al consejero de Agricultura, a través de los propios aeropuertos nuestros cuando llegan, cuando se van. Porque esos 36 millones de kilos que hemos tirado no los podríamos repartir, por ejemplo, en los aeropuertos. Es una opción, pero... Y decirle, oiga, que sepa que pronto va a tener este platanito en Alemania. Es una opción, pero son muchos kilos para repartir en los aeropuertos, son muchos kilos. Tendríamos que repartir caja. Hay que ser realistas. Y los productores canarios producen para mantener sus producciones, y para mantener sus producciones tienen que obtener un rédito suficiente. Supongamos que no sale bien. Eso es una opción que se puede hacer. Pero no sería suficiente. Que debiéramos hacerla. Y la tenemos que hacer. Pero que tenemos que apoyarlo con más iniciativa y después parte de esos 36 millones de kilos tenemos que tratar de colocarlos en estos mercados. Después volvemos al sector turístico, que tengo una pregunta pendiente, pero supongamos que no sale bien la operación de Alemania y conseguimos colocar allí 6, 7 millones de kilos. Nos quedarían 30 si mantenemos la producción de 2010. ¿Qué hacemos con esos 30 millones de kilos? ¿Hay otro mercado que podamos tocar? Nosotros tenemos que, primero, hay una cosa que está clara, no tenemos que olvidarnos nunca de nuestro mercado. Si este año hemos recuperado 38 millones de kilos, tenemos que seguir recuperando cuota de mercado. Mercado peninsular, estamos hablando. Peninsular. Además de eso, tenemos que tratar de crecer también en el mercado portugués. Es algo que no tenemos que perder de vista. Y no tenemos que perder de vista porque nuestro plátano es un plátano que se asemeja muchísimo en todos los aspectos a
la banana de Madeira. Entonces, otro mercado potencial que no podemos perder. Y al margen de eso, en esa feria también hubieron otras opciones que no hay que descartar tampoco, como estamos hablando del caso de Bélgica, como estamos hablando del caso de Holanda, estamos hablando del caso de Hungría y los países del este, Italia inclusive. ¿Qué es lo que tenemos que distinguir en todas estas cuestiones? Países del este, el área del norte de África. Estamos hablando ahí de mercados residuales, en el sentido en que cuando negocias con ellos, porque una cuestión que también apareció en ese momento allí en la feria, es que, bueno, dice, oiga, es que yo compro la banana y compro una caja que pesa 19 kilos en torno a 12, 13 dólares. Esos son 9 euros, eso al final son 0,50 céntimos, y nosotros sí podemos ir ahí con la idea de decir, vamos a tratar de introducirnos aquí a ver si en el transcurso de un espacio de tiempo razonable, pues conseguimos implantarnos en este mercado y es capaz de valorar nuestro producto y pagárnoslo un poco más caro. Porque con 50 céntimos no es rentable. No es rentable. No es rentable para nuestros productores. Y alguien puede pensar, hombre, en vez de tirarlos a la basura, que nos den 50 céntimos. Sí, pero esos 50 céntimos solamente te van a dar para costear lo que son los gastos de empaquetado más el transporte. No estamos hablando de producción, de que va a llegar al productor. Y aquí el objetivo es buscar un mercado que al final te deje una cantidad para el productor, porque es de la única manera que seguimos manteniendo las producciones. Hay una cosa que le decía que había dejado pendiente. ¿Cómo es posible que en Canarias haya turistas que pidan un plátano y no se lo den? Bueno, pues a mí... ¿Quién falla ahí? ¿Quién falla ahí? Vamos a ver. Lógicamente quien tiene que fallar es la distribución. Esa es la misma pregunta la que me hacen con relativa frecuencia. Es que hay lugares en Península donde no hay plátano. Mire, es que nosotros producimos y vendemos en verde. A partir de ahí, nosotros no tenemos la vía de lo que es la comercialización. Entonces, puede darse esa circunstancia. Yo, afortunadamente, pues me ha sorprendido ayer estar en un hotel aquí en Santa Cruz, que fui a visitar a alguien y ver cómo a la entrada pues tenían una bandeja con plátanos que ofrecían gratuitamente a todos la... Pero eso no es lo común. Y repito que, y usted se lo habrán contado seguro también, turistas que están en un hotel y dice, mire, y de postrito un plátano canario. Ah, no tenemos. Sí, eso la verdad es que es lamentable. Ahí yo creo que también, bueno, tendríamos que tratar de hacer algo a través de la hostelería, lógicamente. Y bueno, es algo en lo que te comentaba antes, tanto en el tema del aeropuerto como el tema de los hoteles, es importante que abordemos esa cuestión. O en un restaurante, no hace falta que nos vayamos a un hotel, también pasa con restaurantes. Sí, también sucede. Y es verdad que hay montones de restaurantes en los que llegas y no lo tienen. ¿Qué podemos hacer para mejorar la distribución? ¿Podríamos pensar en nosotros también, en formar parte del entramado de la distribución? Ahora mismo solamente forma parte una de las organizaciones de productores de una distribuidora, ¿no? De Eurobanán, Coplaca. Son receptores y maduradores. Ajá. Solamente Coplaca están en ese entramado. Solamente. ¿Y es importante que haya más organizaciones de productores en ese entramado de distribución? Hombre, yo pienso que siempre, cuanto más cerca del consumidor te pongas, y más eslabones de la cadena controles, siempre te darán más oportunidad de tratar de llegar y de estar en todos los lugares. Nosotros, digamos que a partir de lo que es el vender en verde, a partir de ahí la incidencia, la repercusión mediática que nosotros tenemos es a través de la publicidad básica y fundamentalmente. Pero ya digo que en esa parte de la distribución, hoy al día de la fecha, pues no estamos. El sector platanero recibe en estos momentos de ayuda económica de Europa 141 millones de euros. Sí. Que se distribuyen en función de los kilos de producción. Se distribuye en función de un histórico, de un periodo de referencia que se ha marcado dentro del conjunto de las organizaciones de productores, de las organizaciones profesionales agrarias. Al final, pues, hemos coincidido que la mejor manera de abordarlo, pues, era esa.
y de hecho, pues hasta el día de la fecha ha dado sus resultados. A lo mejor teníamos que haber sido quizás un poquito más rigurosos, tratando de potenciar más al agricultor tradicional. Pero, bueno, al final los acuerdos que hemos ido cerrando ahí en esta línea, también es cierto que las situaciones que hemos valorado a posteriores, una vez que hacemos análisis de un año como este, por ejemplo, en el que además de que hemos visto que ha habido un incremento de producción importante, también parece ser que hay un incremento de producción también de en torno a un 5%. Eso quiere decir también que hay nuevas plantaciones y eso probablemente nos lleve a la necesidad de hacer una reflexión, de profundizar más en el tema. Pero si hay un aumento de un 5% de las plantaciones, quiere decir que hay personas que siguen considerando el mundo de la producción de plátanos rentable. Si no, no se entendería que haya personas que se sumen, ¿no? Sí, por supuesto. Hay gente que probablemente haya estado en otro tipo de cultivo y ve una oportunidad de incorporarse al sector platanero. Me gustaría, Francisco Rodríguez, volver a la cifra de los 141 millones de euros. Sí. Si uno analiza la ficha financiera del POSEI, unos 199 millones, de esos 199, 141 se van al plátano. ¿Alguien puede decir, de todos los cultivos y de toda la agricultura que se practica en Canarias, los niños bonitos de la agricultura del archipiélago son los plataneros? No, yo le invito a que se remonte antes de nosotros llegar al POSEI, porque nosotros venimos de la OCM del plátano, y cuando nosotros nos incorporamos con nuestra propia ficha financiera, y la ficha financiera con la que nos incorporamos era 141 millones de euros. Es decir, el POSEI existía, el POSEI tenía una cantidad que ahora está incrementada también para otra serie de productos. Y bueno, nosotros nos incorporamos con esa ficha. Eso es cierto. Y eso lo lucharon los plataneros y ahí está ese logro, desde luego. Y además pero a alguien le puede chocar, Francisco Rodríguez, y por ahí va mi pregunta, que por ejemplo, el viñedo, que tiene el doble de superficie que el cultivo de plátano en Canarias, reciba solo 2 millones, poco más de 2 millones de euros en subvención y ustedes reciban 141. Chocarle le puede chocar a todo el mundo, pero yo vuelvo y digo lo mismo. Nosotros venimos de una reserva de mercado que perdemos, entramos en una OCM, negociamos esa entrada en la OCM, de la OCM pasamos a un POSEI, negociamos, porque hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros cuando estábamos en la OCM teníamos una ficha financiera ilimitada. Cuando nosotros negociamos pasar al POSEI, cosa que no queríamos por recomendación tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, negociamos esa ficha financiera. ¿Vale? Entonces, hay detrás una serie de situaciones y bueno, nosotros teníamos un mercado, como es el mercado nacional, en el que como como estamos viendo, tanto usted, nosotros como todo el mundo, pues estamos en la actualidad teniendo unas dificultades impresionantes, a pesar de esa ficha financiera, los efectos que ha provocado la liberalización del mercado europeo, trae consigo que nos ponga en una situación de desequilibrio con respecto a otros productores. Esto me gustaría que lo explicáramos bien porque hay mucha gente que se le escapa de arancel, pero por cerrar el capítulo de los 141 millones de euros, evidentemente si se reparte esa ayuda por kilos, los que más producen, más se llevan. Y hay otro dato que seguro que le puede chocar a más de un espectador que nos esté viendo. Tenemos en números redondos 10.300 productores de plátanos en el archipiélago. El 5% de esos 10.300, que pueden ser unos 500, algo más de los 500, se lleva más de la mitad de esos 141 millones de euros. Esto también puede chocar. Que solo un 5% de los plataneros se lleven más de la mitad de la subvención que viene de Europa. ¿Cuánto produce ese 5%? ¿Cuánto produce? Más de la mitad. Más de la mitad. O sea, está... Lo digo porque hay mucha gente que dice, hombre, si distribuyéramos mejor esos 141 millones de euros entre todos los productores, a lo mejor podrían sobrevivir más. ¿Qué dice ante eso Francisco Rodríguez? Mire, lo que reciben, ese 5% está en función o en base a esa producción, en base a una superficie, en base a todo un tejido social que hay detrás. Estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de empresas, estamos hablando de toda una serie de cuestiones que lógicamente hacen que ese tejido productivo dé los resultados que da. Mire usted, la producción está en relación directa con la superficie. Entonces,
nosotros creemos que hay, y de hecho, bueno, eso se ha hecho con el consenso del conjunto de las organizaciones de productores y de las OPAs, ¿no? Hay otra cosa en la que los plataneros son diferentes. En el resto de cultivos se subvenciona por hectárea y a ustedes se les subvenciona por kilo. ¿Sería más justo que se subvencionara por hectárea como se hace en el resto de cultivos? Mire, si subvencionamos por hectárea podemos correr el riesgo de que al final, en una producción tan importante como es la del plátano, pues se viera afectada, porque yo le puedo dar a usted una ayuda por una superficie y usted producir más o menos. Y aquí el objetivo es producir para seguir manteniendo un mercado. ¿Entiende? Ese es el objetivo, es fundamental. ¿Y usted llevaría esa misma metodología al resto de cultivos? Hombre, yo como platanero conozco mi sector y entiendo que esta es la mejor manera, y así lo hemos entendido todos, de distribuir, porque estamos hablando de que inicialmente cuando empezamos a montar este sistema, tomamos de 5 años, quitamos el mejor y el peor año y sacamos una media. En el siguiente reparto, porque esto va cambiando cada 2 años, en la siguiente ocasión, pues hemos cogido el 50% del anterior y el 25% de los 2 años siguientes. Esto siempre va rotando. De tal manera que esto da la posibilidad de que todo el mundo mejore sus cultivos, todo el mundo mejore, lógicamente, la calidad, la producción, y que, bueno, también hay un espacio abierto dentro de esta normativa a la gente que quiera incorporarse. Francisco Rodríguez, adelantábamos antes el problema real en el que se han visto ustedes sometidos desde que se empieza a rebajar el arancel. Seguro que los espectadores han escuchado esto del arancel, pero más de uno se le pierde. El arancel es una especie de impuesto que se le cobra a la banana que viene de fuera, que, entre otras cuestiones, les obliga a que ellos tengan que subir el precio un poquito y nosotros podamos competir con ellos. Cuanto más baja ese arancel, más difícil lo tenemos los productores de plátano canario. Correcto. Este año, el arancel, ¿en qué montante está? Este año está en 143 euros tonelada. Le cobramos al productor latinoamericano, por ejemplo, 143 euros por tonelada. Y eso le obliga a ellos a poner un precio de la banana, ¿en cuánto? Pues el margen, es decir, vamos a ver, eso no le obliga demasiado. Eso, más que obligarle, le permite rebajar el precio de su producto en el mercado, de tal manera que nos arrastra a nosotros. Pero visto de otra forma, o sea, ellos ahora mismo con ese arancel pueden vender la banana ¿a cuánto? ¿O la están vendiendo a cuánto? Yo le puedo dar el dato de 148, que era el del 15 de diciembre del año 2009, hasta el 31 de diciembre del año 2010. Estamos hablando que con 148 euros tonelada, ellos podían vender perfectamente en precios, en momentos de 0,40, 0,45, 0,50. En el mercado uno va a comprar un kilo de bananas y cuesta 0,45. No, eso no es lo que le cuesta al consumidor. Eso es como compran los receptores y maduradores, para después venderlo. El diferencial, si estamos hablando de precio del consumidor, sí, estamos hablando del precio del consumidor, cuando nosotros estamos vendiendo a unos 50, ellos pueden estar por debajo de nosotros en torno a 30, 40 céntimos. ¿Y nosotros a qué precio tenemos que vender para que sea rentable la producción en Canarias ahora mismo? Nosotros como mínimo, ¿sí?, estamos hablando de vender en verde, tenemos que situarnos en un importe de en torno a 0,85 aproximadamente. 0,85. De ahí para abajo... Verde, ¿eh? Verde. O sea, en el mercado nos encontraríamos 1 euro y algo, ¿no? De ahí para abajo el productor empieza a tener problemas. De ahí para abajo el agricultor empieza a tener problemas. Sobre todo si es un año como este. Tengan en cuenta que este año estamos hablando de unos precios de en torno a 0,55 aproximadamente. Si de ahí restamos todo lo que hemos utilizado, y digo 0,55, estamos hablando del precio, digamos, de la media de la calidad más alta. Porque si después entramos en las segundas y las primeras y demás, pues claro, tenemos un balance negativo. Siguiendo con el hilo argumental, Francisco Rodríguez, si ese arancel, si ese impuesto que le cobramos a los productores latinoamericanos sigue bajando, más difícil lo vamos a tener nosotros, porque tendríamos que vender todavía más barato. El horizonte de bajada de ese arancel está en 2020 en 75 euros por tonelada. Correcto. Está clarísimo que con 75 euros por tonelada, si no tenemos una ayuda adicional, ya no se puede competir. No, desde luego. Es decir, no, vamos a ver. Ya en los momentos actuales, nada más que haciendo balance del año 2010, tenemos unas dificultades
que pasan necesariamente la solución de ellos porque haya un incremento de la ficha financiera y se nos incorpore a la ayuda al transporte. O sea, algo más de los 141 millones de euros, que podría estar en cuánto más. Bueno, pues nosotros lo que hemos planteado para el conjunto de las regiones ultraperiféricas, estamos hablando en torno a 35 millones de euros. ¿Y a Canarias le tocaría? A Canarias le tocaría en torno a un 50% de esa cantidad. Unos 15 millones de euros más. Por ahí está en la segunda fase de la negociación, porque claro, esto ha pasado por distintas fases. La primera era rechazo total y absoluto a que se nos incrementase esa ficha financiera. La segunda se nos ofrece una cantidad de 4 millones de euros. La tercera se nos ofrece 10 millones de euros. Y bueno, estamos ahora ahí en una situación en la que hemos ya coincidido tanto... O sea, 10 millones ya lo tenemos seguro, podemos decir. No, seguro no hay nada. Seguro aquí pero estamos cerca de tenerlo. O sea, quiero decir, partimos de un escenario donde se nos decía ni un euro más para los plataneros y ahora ya estamos hablando de una cifra. Estamos hablando de una cifra y estamos hablando también de un posicionamiento. El posicionamiento del conjunto de los productores comunitarios está en 30 millones de euros. Ese es el posicionamiento nuestro. ¿Y podemos conseguir esa cifra? Yo entendemos que es necesario. Esto es dinero que viene de Europa, ¿no? Sí. Sin esa cifra indiscutiblemente se nos hace muy complicado seguir adelante. Hay otra pata para que el sector pueda pervivir que se llama subvención al transporte. Sí. El Estado ha dicho, hasta que nosotros no veamos que es necesaria la subvención al transporte porque el mercado ha bajado tanto los precios que ustedes no tienen otra alternativa que les echemos una mano con la subvención al transporte, nosotros no ponemos un euro. ¿Se ha demostrado ya que es necesario, por cómo está el precio del mercado, la subvención al transporte? Bueno, eso está demostrado. Es decir, lo que habría que decir es que el gobierno de España, que nos ha intentado poner las cosas difíciles pensando, y ojalá nosotros nos hubiésemos equivocado, pensando que esta situación no se iba a dar, en una disposición final en el Real Decreto de ayuda al transporte recoge claramente que en el momento que se produzca la rebaja del arancel, que se produjo hace un año y algo, y en el momento en que hubiese una situación de precios, que la hemos vivido durante todo el año 2010, pues a partir de ese momento se nos incorporaría la ayuda al transporte. Estamos al día de la fecha y seguimos sin estar incorporados a la ayuda del transporte. ¿Llegará la ayuda al transporte por parte del gobierno del Estado? Nosotros entendemos que tiene que llegar. ¿Y qué falta? Pues falta la voluntad del gobierno de España. ¿Y presión política por parte también de los representantes canarios? Yo creo que esa presión política se está haciendo, se va a hacer. Hemos tenido algunas que otras reuniones. Todo está proyectado en esa dirección. Nosotros vamos a tener una reunión con la ministra el día 8 de marzo y bueno, vamos a abordar esta cuestión y es una cuestión vital para el sector. No quiero ser pesimista, Francisco Rodríguez, pero nos quedan apenas 2 minutos para dejarlo claro. Si no llega la subvención al transporte y si no consiguen ustedes esos 15 millones de euros adicionales en Europa o 30 para todas las regiones, ¿qué puede pasar con el plátano? Bueno, pues estamos iniciando, digamos, el principio del final del sector, así de claro. ¿Podría desaparecer el plátano de Canarias? Sí, sin lugar a dudas. Un año como este, esto no lo sostiene ningún productor. Y sobre todo, ese 5% del que usted me hacía mención antes, puesto que, mire, cada vez más los costes de producción son mayores. Cada vez más la mano de obra sigue costando más. Entonces, alrededor de toda esta cuestión hay un tema que está claro. Es decir, Europa hace una serie de concesiones con esa rebaja de los aranceles y no sube el nivel de exigencia en relación a las exigencias que se nos exigen a nosotros como productores, de cara a la garantía, tanto del trabajador, garantía en el trabajo, garantía fitosanitaria, seguridad alimentaria, etcétera, medio ambiente y toda esta serie de cuestiones. Y dígame una cosa, o no han querido ser ustedes tan pesimistas, ¿han pensado en el peor de los escenarios y en un producto o en un cultivo que lo sustituya al plátano o no han llegado ahí? Hoy al día, sí, podemos hablar de buscar alguna complementariedad de cara a trabajar otros mercados, pero
hablar hoy al día de la fecha de que el plátano tenga otro cultivo alternativo, yo creo que es totalmente inviable e impensable. No hay cultivo alternativo. Al día de la fecha no lo hay. Pues Francisco Rodríguez, esperemos que esas metas que se han marcado para este 2011 que estamos comenzando las puedan conseguir y sea también un año bueno para los plataneros y no sea un año como 2010, que sea un año como 2010 en producción, pero que se pueda vender un poco más de plátano. Francisco Rodríguez es el representante de todos los plataneros del archipiélago, es también el presidente de Asprogan. Gracias por su visita a 30 minutos. Gracias a ti. Gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que la programación de Televisión Canaria continúa. Mañana les esperamos a todos. Que lo pasen bien.